Inflación y salarios. ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un shock energético, esto es, un incremento súbito del precio de la energía que genera un aumento de las transferencias de renta desde países importadores como España hacia países exportadores como Rusia o Arabia Saudí. Es decir, que en un contexto normal se transfiere una parte de lo que se produce en países como España a importar los bienes que necesitamos para producir. La energía es uno de ellos y al incrementar el coste, incrementamos la transferencia de nuestra renta hacia esos países y empresas productoras de energía. Por tanto, es una inflación directamente ligada a un shock energético. La cuestión sería muchísimo más fácil si los incrementos de precios estuvieran en diferentes sectores, lo que implicaría que la economía está sufriendo un proceso de inflación generalizada. De esta forma, un incremento de tipos de interés enfriaría la economía que estaría sobrecalentándose. La inflación en este caso se explica en un 50% gracias al incremento de los precios energéticos. No es una inflación de demanda como puede pasar en Estados Unidos. Recordemos que en la eurozona, antes de la guerra, el peligro era el de la deflación, no la inflación, de ahí que se aprobaran los históricos planes del Next Generation. ¿Qué está pasando con los salarios? Bueno, pues sabemos, gracias al Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, pero también a los informes del Banco de España, que son los márgenes empresariales, al menos en ciertos sectores, los que están recuperándose y son los que están contribuyendo al incremento de la inflación, no los salarios. Es más, se prevé que España sea uno de los países donde más caigan los salarios reales en 2022, hasta un 4,5% prevé la OCDE. Por tanto, podemos decir que hasta ahora el coste se está soportando casi en su totalidad por los salarios, que son los que no han subido, los que no se han actualizado, en contraste con los márgenes empresariales de acuerdo con los datos que tenemos. ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo en todo esto? Bueno, incrementar los tipos de interés, pero claro, un incremento de tipos no afecta al precio de la energía y por tanto no tiene como objetivo controlar la inflación. Podemos poner dos motivos o dos razones por las cuales el Banco Central Europeo está haciendo esto. En primer lugar, tranquilizar a los halcones, en Alemania, pero no solo. Es decir, que se asegura el mantenimiento del status quo de las últimas décadas centrado en salvaguardar una distribución de la renta en detrimento del trabajo y a favor del capital. Segundo, mandar un aviso a los salarios. Si al actualizar los salarios a finalizar 2022 se exigen subidas demasiado elevadas, el Banco Central Europeo subirá tipos, generará paro, recesión, etcétera, etcétera. Por tanto, es un aviso disciplinador a los salarios. ¿Qué se podría hacer? Bueno, tengamos en cuenta que la única solución para detener el actual proceso inflacionario es un acuerdo negociado y reconocido por todas las partes en el conflicto de Ucrania que estabilice el mercado energético. Mientras este acuerdo no llegue, los gobiernos solo pueden decidir cómo se reparte el coste del incremento del precio de la energía entre capital, trabajo o impuestos para que podamos repartirlo de forma progresiva. Ya hemos visto cómo el mercado está concentrando el coste en los salarios, por tanto es necesaria una acción decidida del Estado, del sector público, para impedir una transferencia histórica de rentas desde el trabajo al capital y con ello un incremento histórico de la desigualdad. Y ello se puede hacer mediante, en primer lugar, la política fiscal, es decir, ingresos y gastos públicos. Por el lado del gasto, concentrar el gasto social en rentas medias y bajas para mitigar el impacto inflacionario. Por el lado de los ingresos, hay que centrarse en beneficios extraordinarios, fundamentalmente, aunque también en grandes rentas y patrimonio. Y no nos olvidemos de lo más importante, necesitamos una política monetaria que habilite a la política fiscal, no que la limite. Es decir, necesitamos un nuevo paradigma donde los bancos centrales apoyen al Estado a la hora de disciplinar al capital y no al contrario como ha sucedido en las últimas décadas.